Hay algo que debo decirle con absoluta urgencia. Muchos mayores de 60 años en España están tomando, ahora mismo, medicamentos que aceleran la demencia, sin saberlo. 3 pastillas que parecen inofensivas pueden reducir la capacidad de su cerebro como si envejeciera 10 años en pocos meses. Y lo más alarmante, gran parte de estos fármacos se recetan todos los días. Como geriatra, he visto cómo la memoria se deteriora rápidamente no por enfermedades, sino por los medicamentos equivocados. Hoy voy a revelarle los 9 fármacos que más aceleran la demencia. ¿Por qué lo hacen y qué alternativas más seguras existen? Esto es información que muy pocos médicos explican con claridad, pero que puede cambiar su vida. Antes de comenzar, cuénteme algo. ¿Desde qué ciudad de España me está escuchando? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encantará leerle en los comentarios. Ahora sí, respire hondo. Vamos a empezar por el grupo de medicamentos que más daña el cerebro sin que usted lo note. Muchos mayores de 60 años toman una pastilla para dormir cada noche creyendo que no pasa nada, pero esta es la verdad que pocos se atreven a decir. Algunos medicamentos para dormir aceleran la pérdida de memoria hasta 3 veces más rápido. Sí, 3 veces. Y el daño puede comenzar desde las primeras semanas de uso continuado. El grupo más preocupante es el de las benzodiazepinas y los llamados Z-drugs. Estos fármacos apagan el sistema nervioso de una manera tan profunda que el cerebro deja de formar y consolidar recuerdos nuevos. Cuando una persona mayor depende de ellos noche tras noche, el cerebro pierde capacidad de reacción, se vuelve más lento, más confuso y más vulnerable al deterioro cognitivo. Desde la perspectiva médica, el problema no es solo cómo inducen el sueño, sino cómo alteran la arquitectura natural del sueño. Reducen etapas esenciales como el sueño profundo y el REM, que son fundamentales para reparar el tejido neuronal. Cuando estas fases desaparecen, el cerebro envejece más rápido, se acumulan toxinas y la capacidad de concentración cae en picado. Por eso, muchos pacientes mayores describen levantarse como si no hubieran dormido, aunque hayan pasado 8 horas en la cama. En España, estos medicamentos se recetan con frecuencia para tratar insomnio, ansiedad o tensión muscular, y aunque tienen su utilidad en casos específicos y supervisados, el riesgo aparece cuando los mayores los toman durante meses o años sin una revisión rigurosa. El cerebro a partir de los 60 años metaboliza más lento, lo que hace que estas sustancias permanezcan más tiempo en el cuerpo y ejerzan un efecto excesivo y prolongado. La buena noticia es que existen alternativas más seguras. Para muchos mayores, una reducción gradual supervisada por el médico puede mejorar la claridad mental en pocas semanas. Además, estrategias como la higiene del sueño, técnicas de respiración, exposición a la luz matinal o terapia cognitivo-conductual para el insomnio pueden restaurar el ciclo natural del descanso sin dañar el cerebro. Algunas intervenciones sencillas, como regular horarios de sueño, limitar pantallas por la noche o evitar siestas largas, generan mejoras sorprendentemente rápidas. Si usted está tomando un medicamento para dormir, pregúntese, ¿lo necesito realmente o solo me he acostumbrado a él? Y sobre todo, no deje nunca estos medicamentos de forma brusca. Hable con su médico, revise la dosis y evalúe opciones más seguras. Su cerebro, a cualquier edad, puede recuperarse cuando recibe el descanso correcto. Ahora avanzaremos al siguiente grupo de M. Hay un dato que debería alarmarle. Un solo comprimido de ciertos antialérgicos puede hacer que el cerebro de una persona mayor funcione como si tuviera 15 o 20 años más. Y lo sorprendente es que estos medicamentos se venden y utilizan con enorme frecuencia en España, especialmente durante la primavera y los meses fríos. Pero lo que la mayoría desconoce es que muchos de ellos tienen un efecto anticolinérgico potente, capaz de alterar la memoria en cuestión de semanas. Los anticolinérgicos bloquean la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la memoria, la concentración y la orientación. Cuando una persona mayor los toma de forma repetida, incluso en dosis pequeñas, el cerebro empieza a trabajar con mayor lentitud. Las conexiones neuronales se debilitan y la capacidad para recordar información reciente disminuye de forma progresiva. Para muchos mayores, esta sensación comienza con pequeños olvidos, nombres, citas, palabras sencillas que antes salían con naturalidad. Con el tiempo, la mente se vuelve más pesada, más lenta, más fatigada. El gran problema es que estos fármacos se suelen tomar sin pensar demasiado. Antihistamínicos de primera generación, algunos antigripales combinados,
descongestionantes nocturnos, todos ellos pueden tener un impacto profundo en el cerebro envejecido. Una persona de 30 años puede tolerarlos bien, pero a partir de los 60 la sensibilidad cerebral aumenta drásticamente. La acetilcolina, que ya de por sí disminuye con la edad, queda bloqueada aún más, creando el ambiente perfecto para un deterioro cognitivo acelerado. Otro aspecto preocupante es el uso simultáneo de varios medicamentos con efecto anticolinérgico. No hace falta que sea un solo fármaco fuerte, a veces son 3 medicamentos suaves, tomados juntos, los que generan un verdadero colapso cognitivo. Este fenómeno, llamado carga anticolinérgica, puede multiplicar el riesgo de demencia sin que el paciente o la familia lo note hasta que el daño ya está avanzado. Sin embargo, existe una vía segura, en muchos casos, cambiar a antihistamínicos de segunda generación menos sedantes, con menor efecto sobre el cerebro, reduce considerablemente el riesgo. Complementar con medidas naturales, como lavados nasales con suero salino, fortalecer la inmunidad con vitamina D bajo supervisión médica o purificar el aire de la casa, puede ofrecer un alivio real sin sacrificar la claridad mental. Si usted utiliza medicamentos para la alergia o el resfriado con frecuencia, deténgase un momento y revise su botiquín. Pregúntese, ¿este medicamento podría estar afectando mi memoria? ¿Lo he estado usando más tiempo del recomendado? La prevención comienza por el conocimiento, y entender el impacto de estos fármacos es el primer paso para proteger su cerebro. Y ahora pasaremos al siguiente grupo de medicamentos, uno que muchas personas toman creyendo que les protege, pero que puede tener un efecto completamente opuesto. Hay un error muy frecuente entre los mayores de 60 años, creer que los medicamentos para la ansiedad, la depresión o incluso la diabetes son completamente seguros para el cerebro, pero la realidad médica es mucho más compleja. Algunos de estos fármacos, cuando se usan de forma prolongada o en dosis inadecuadas, pueden acelerar el deterioro cognitivo de manera silenciosa. Empecemos por los antidepresivos. No todos son peligrosos, pero ciertos tipos que actúan sobre múltiples neurotransmisores pueden alterar la forma en que el cerebro procesa la información. En una persona joven, este efecto puede ser tolerable, pero en un cerebro envejecido, con menor plasticidad y menor capacidad de reparación, estos cambios pueden traducirse en lentitud mental, dificultades para recordar y problemas para organizar ideas. El riesgo aumenta cuando se combinan con otros medicamentos sedantes o cuando se usan durante años sin una reevaluación médica. Los ansiolíticos presentan un desafío similar. Muchos mayores recurren a ellos para manejar preocupación, insomnio o tensión, pero estos fármacos reducen la actividad cerebral de forma considerable y cuando se toman diariamente, incluso en dosis bajas, pueden afectar directamente la memoria a corto plazo. El cerebro necesita cierto nivel de alerta para consolidar recuerdos y estos medicamentos pueden apagarlo demasiado, dificultando los procesos cognitivos esenciales. Luego está un grupo que sorprende a muchos, algunos medicamentos para la diabetes, aunque son fundamentales para controlar la glucosa. Su uso inapropiado puede reducir el flujo sanguíneo cerebral o provocar episodios de hipoglucemia. Cada episodio de glucosa baja priva al cerebro de energía y con el tiempo, esto puede afectar la memoria, la atención y la función ejecutiva. El problema no es el medicamento en sí, sino la falta de seguimiento y la dosis mal ajustada en relación con la alimentación y la actividad física. Para las personas mayores, el cerebro es especialmente sensible a cualquier desequilibrio químico, por eso es esencial revisar periódicamente la necesidad real de cada uno de estos fármacos. Muchas veces, el deterioro cognitivo que parece una consecuencia de la edad es en realidad un efecto secundario acumulado. Ajustar la dosis, cambiar a alternativas más suaves o realizar un seguimiento más estrecho puede marcar una diferencia enorme en la claridad mental de una persona. ¿Qué puede hacer usted hoy? Primero, hable con su médico, pregunte si el medicamento que está tomando sigue siendo necesario, si la dosis es la correcta y si existe una opción más segura para su edad. Segundo, fortalezca su salud cerebral, caminar a diario, mantener niveles de glucosa estables, priorizar alimentos antiinflamatorios y dormir adecuadamente puede potenciar los efectos de cualquier tratamiento. Cuando el cuerpo y el cerebro están en equilibrio, la necesidad de medicamentos intensos suele disminuir. En un momento,
Exploraremos la explicación científica más profunda de por qué estos medicamentos afectan tan intensamente al cerebro envejecido y qué señales tempranas deben encender todas las alarmas. Existe una pregunta fundamental que muchos mayores se hacen. ¿Por qué un medicamento que antes me sentaba bien ahora me provoca confusión o pérdida de memoria? La respuesta no es un misterio, sino pura biología del envejecimiento. A partir de los 60 años, el cerebro cambia de forma profunda y estos cambios hacen que sea mucho más sensible a los efectos de numerosos fármacos. En primer lugar, el metabolismo se vuelve más lento. El hígado y los riñones, encargados de eliminar los medicamentos, ya no trabajan con la misma eficacia, lo que hace que las sustancias permanezcan más tiempo en el organismo. Esto significa que una dosis que antes era segura ahora puede resultar excesiva, causando sedación, desorientación o dificultades cognitivas. El cerebro envejecido no tolera bien los medicamentos que lo apagan, aunque sea ligeramente. En segundo lugar, la barrera hematoencefálica, la protección natural que impide que sustancias tóxicas lleguen al cerebro, se vuelve más permeable con la edad. Esto permite que ciertos medicamentos entren al sistema nervioso central con más facilidad, intensificando sus efectos. Un fármaco que antes actuaba solo en el cuerpo ahora puede impactar directamente en la memoria, la atención o el equilibrio emocional. Además, las neuronas envejecidas pierden velocidad de comunicación, las conexiones sinápticas disminuyen y la capacidad de regeneración se reduce. Por eso, cualquier medicamento que altere la química cerebral, aunque sea mínimamente, puede producir síntomas más marcados: lentitud mental, dificultad para encontrar palabras, olvidos o incapacidad para mantener la concentración. Un factor adicional y muy común es la polimedicación. Muchos mayores toman entre 4 y 7 medicamentos al día. Aunque cada uno sea seguro por separado, la combinación puede desencadenar interacciones que afectan gravemente al cerebro. 2 medicamentos sedantes pueden multiplicar su efecto. Varios fármacos con carga anticolinérgica pueden agotar la acetilcolina aún más rápido. El resultado es un estado de confusión progresiva que se atribuye erróneamente a la edad. Piense un momento. ¿Ha notado que su memoria, claridad mental o energía cambiaron después de iniciar un medicamento nuevo? ¿Ha sentido más somnolencia o más olvidos? Estas sensaciones no son casualidad. El cerebro siempre envía señales, y reconocerlas a tiempo es la clave para prevenir daños mayores. Ahora que entendemos por qué el cerebro mayor es tan vulnerable, pasaremos a un aspecto aún más inquietante: cómo la combinación de ciertos medicamentos crea un efecto acumulativo peligroso. Incluso cuando cada uno parece inofensivo por separado, hay un fenómeno del que casi nadie habla, pero que en medicina geriátrica vemos cada día: el efecto acumulativo de varios medicamentos aparentemente inofensivos. Este efecto no ocurre de golpe, se construye poco a poco, como una bomba silenciosa que se activa dentro del cerebro sin que el paciente lo note hasta que es demasiado evidente. Cuando una persona mayor toma un medicamento sedante para dormir, otro para la alergia y además un ansiolítico o un fármaco para la depresión, el cerebro no los procesa por separado. El sistema nervioso los percibe como un conjunto de sustancias que reducen la alerta, debilitan la acetilcolina y alteran los neurotransmisores esenciales. El resultado es un cóctel químico que ralentiza la mente, dificulta la concentración y acelera el deterioro cognitivo. Lo más inquietante es que este proceso ocurre incluso con dosis bajas. Este fenómeno se conoce como carga anticolinérgica y carga sedante. Cuanto mayor es la carga, mayor es la probabilidad de experimentar confusión, olvidos, torpeza mental o incluso episodios de desorientación. Y el problema no depende únicamente del tipo de medicamento, sino del número total que una persona toma. 2 medicamentos moderados pueden tener más impacto que un solo medicamento fuerte. Desde la perspectiva médica, la combinación de estos fármacos puede alterar 3 funciones críticas. 1. La memoria, porque la acetilcolina se bloquea progresivamente. 2. La atención, porque el cerebro se mantiene en un estado semisedado. 3. La capacidad de razonamiento, porque el flujo sanguíneo cerebral se ve afectado. Piense un momento. ¿Toma usted varios medicamentos al día? ¿Ha añadido alguno nuevo recientemente? ¿Ha sentido que su claridad mental ha cambiado? Cada una de estas preguntas puede revelar el inicio de una sobrecarga farmacológica. La buena noticia es que este efecto acumulativo se puede revertir.
A veces basta con retirar un solo medicamento innecesario o cambiar uno de alto riesgo por otro más seguro para que el cerebro recupere energía y lucidez en pocas semanas. La clave es la revisión médica periódica, especialmente cuando un mayor toma 3 o más medicamentos de forma estable. En un instante, hablaremos de algo igual de importante, las señales tempranas que indican que el cerebro ya está siendo afectado por los medicamentos, señales que muchos pasan por alto hasta que el deterioro es evidente. El cerebro siempre avisa antes de dañarse, pero muchas veces ignoramos esas señales porque parecen cosas normales de la edad. Sin embargo, no lo son. Hay signos muy claros que indican que un medicamento está alterando la memoria y la función cognitiva, y reconocerlos a tiempo puede evitar que el deterioro avance. Uno de los primeros síntomas es la dificultad para recordar información reciente. No se trata de olvidar algo puntual, sino de repetir preguntas, perder objetos con frecuencia o no recordar conversaciones breves. Estos episodios no deberían aparecer de repente. Cuando lo hacen, es importante revisar los medicamentos, especialmente si se ha añadido uno nuevo en las últimas semanas. Otra señal es la lentitud mental. Pensamientos que antes fluían con naturalidad ahora requieren más esfuerzo. El paciente siente que su mente tarda más en arrancar, que necesita más tiempo para procesar una frase o tomar una decisión sencilla. Esta sensación suele indicar que algún medicamento está reduciendo demasiado la actividad cerebral. También pueden aparecer episodios de desorientación ligera, como confundirse con el día de la semana, perder el hilo de una tarea o sentirse más torpe al realizar actividades cotidianas. No son señales a ignorar. En personas mayores de 60 años, estos síntomas pueden ser una reacción directa a medicamentos sedantes, anticolinérgicos o a combinaciones peligrosas. Quiero hacerle una pregunta directa. ¿Ha notado usted cambios en su claridad mental desde que empezó un medicamento nuevo? ¿Ha sentido más cansancio mental, más olvidos o más dificultad para concentrarse? Estas sensaciones son pistas valiosas y no deben pasarse por alto. Incluso cambios emocionales pueden ser señales tempranas: irritabilidad inusual, apatía, ansiedad repentina o sensación de confusión interna. El cerebro, cuando se siente sobrecargado por los medicamentos, no solo afecta la memoria, también altera el equilibrio emocional. La clave es comprender que estos síntomas no aparecen porque sí. Son mensajes del cerebro pidiendo ayuda. Cuando se detectan temprano, es completamente posible revertirlos mediante ajustes en la medicación, reducciones graduales o alternativas más seguras. Ahora que ya entendemos cómo los medicamentos pueden avisarnos antes de causar daño serio, avanzaremos hacia la conclusión: cómo proteger el cerebro, qué pasos tomar y cómo recuperar la claridad mental de forma segura. Hemos recorrido juntos un tema delicado, pero esencial: cómo ciertos medicamentos, usados cada día por miles de mayores en España, pueden acelerar la pérdida de memoria sin que nadie lo advierta. Ahora usted ya conoce los grupos más peligrosos, el efecto acumulativo que actúa como una bomba silenciosa y las señales tempranas que nunca deben ignorarse. Quiero recordarle algo importante: este video no reemplaza una consulta médica. Cada caso es único y cualquier cambio en la medicación debe hacerse siempre con supervisión profesional. Pero también quiero darle esperanza. El cerebro tiene una capacidad sorprendente para recuperarse cuando eliminamos los factores que lo dañan. La claridad mental puede volver. La energía puede volver. Usted puede recuperar el control. Si este contenido le ha ayudado, le invito a dejar un comentario, contarme desde qué ciudad me escucha y qué medicamentos le preocupan. Me encantará leerle y acompañarle. Y, por supuesto, no olvide suscribirse y dejar un me gusta para que más personas puedan proteger su salud cerebral.